menos grad B más F, y una condición muy importante que es la divergencia de U es igual a 0. Entonces estas son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces aquí lo que ustedes tienen es U, que es un vector en 3 dimensiones, U1, U2, U3, ¿sí? La función en sí es algo que vive en tiempo y en espacio, y a este vector le aplican la derivada con respecto al tiempo, el laplaciano, un término de transporte, una presión y una fuerza exterior, y verifique estas cosas. Pero ya voy a entrar en detalle qué significan estas cosas, pero antes de entrar en detalle sobre qué mismo significa estas ecuaciones, voy a hacer un poco de historia al respecto, ¿sí? Eh, Cómo los fluidos se riegan, cómo evolucionan en el tiempo, es un problema muy complicado, que bueno, desde siempre ha sido una gran preocupación de la humanidad. O sea, piensen en todo lo que es la hidrostática, todo lo que es el transporte de agua por los acueductos y cosas de esas, problemas de ingeniería. Y desde que se inventó el cálculo diferencial, es decir, desde que se puede hablar de derivadas, surgió la necesidad de explicar cómo los fluidos iban a reaccionar en el curso del tiempo. Entonces, una de las primeras personas que trabaja en este tipo de problemas es Bernoulli, que era Daniel Bernoulli, ¿sí? Que era un físico matemático suizo, por 1700 algo, que acuñó el término de hidrodinámica, ¿sí? Entonces, él estudió cierto tipo de ecuaciones y dijo que esas ecuaciones iban de alguna manera a explicar cómo se desarrollaban los fluidos. Años más tarde, Euler fue, fue llamado por el rey Federico II de Prusia para hacer una fuente, ¿sí? O sea, él quería hacer una fuente en su palacio en Berlín, y quería que el chorro de agua que sale de la fuente llegue hasta cierta altura. Entonces, como vio la Academia de Ciencias de Berlín, dijo, pues Euler, ayúdame con las ecuaciones y haz que, diseñame la pileta que tenga ese tipo de cosas. Entonces Euler llegó a unas ecuaciones, pero lastimosamente esas ecuaciones no correspondían con la realidad, o sea, con lo que los ingenieros y físicos observaban. Entonces, pues la gente no estaba contenta porque tenían unas ecuaciones que no correspondían con la realidad, y unos cuantos años más tarde llega un ingeniero que se llama Navier, eh, que logra tener este tipo de ecuaciones, ¿sí? El único pequeño problema es que la manera en que Navier, que era un ingeniero que hacía puentes, llega a la deducción de estas ecuaciones, pues causó cierto tipo de polémica, y la gente no estaba de acuerdo en la manera en que se deducían las ecuaciones, ¿sí? Y esto era muy importante para comprender un poco la estructura interna de los fluidos y otro tipo de problemas relacionados. Entonces, la gente tuvo que esperar unos cuantos años más a que venga un británico, que era Gabriel Stokes, y él con muchos datos experimentales, con mucha más información y con una teoría de formación de mecánica de medios continuos, pues llegó a las mismas ecuaciones, que por eso se llaman ahora las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre estas ecuaciones, voy a decir qué significa cada uno de estos términos, por qué son complicadas, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, a la final también hablaré un poquito sobre algunos problemas que están relacionados con las ecuaciones de Navier-Stokes y eh, problemas físicos, ¿sí? Especialmente lo que sucede en problemas de estrellas o en problemas de la relatividad general, ¿sí? Pero eso ya lo veremos mucho después. Entonces ahorita lo que voy a hacer es borrar todo esto y voy a explicar un poco más en detalle qué significan todas estas ecuaciones. Entonces aquí U, recuerden que es un vector que vive en el tiempo. Entonces la primera coordenada va a ser el tiempo, la segunda coordenada va a ser el espacio, y vive de R3 en R3, ¿sí? Y U pues va a caracterizar lo que es la velocidad del fluido. Y queremos estudiar de alguna manera la derivada con respecto al tiempo de la velocidad del fluido. O sea, cómo el fluido, la posición del fluido, o sea, la posición del fluido cambia con respecto al tiempo, es la velocidad. Y todo ese tipo de cosas queremos estudiar. Entonces, al ser una cosa de movimiento, va a aparecer aquí un término U grad
U, que es el término de transporte, ¿sí? Entonces este término de aquí, que tengo un poco de color aquí, este término de aquí representa el transporte del fluido. Si ustedes cogen una ecuación de transporte usual, U es la velocidad y este gradiente de aquí es la variación de la posición, que explica un poco la manera en que se mueve con respecto a un cierto vector, campo de vectores de velocidad, ¿sí? Pero en este caso, la velocidad y el término que aparece aquí es el mismo, entonces este término es el término de transporte. Además de esto, hay otro término que es una fuerza de presión, ¿sí? De presión interna. La idea es que cuando ustedes ven cómo una pequeña parcela de fluido, es la modelización física, se mueve, pues al momento en que se mueve hay reacción, hay presión con las pequeñas parcelas de fluido que están al lado, ¿sí? Entonces, al crear interacciones con las otras parcelas de fluido que están aquí al lado, pues esto genera una fuerza. Esa fuerza se expresa como una presión interna y un gradiente de la presión. Eso es una cosa. De ahí, otra cosa que también es muy interesante notar, ustedes a lo mejor han visto en sus cursos de termodinámica, es que al haber fricción entre estas diferentes pequeñas, no son moléculas, pero podría decirse que son moléculas, elementos físicos, al haber fricción entre cada una de estas cositas, pues hay energía que se disipa y la correcta modelización de esa energía que se disipa es vía una ecuación del calor. Entonces, lo que es interesante es que aquí aparece el término laplaciano de U, que es la ecuación del calor, ¿sí? Recuerden que la ecuación del calor pues, fue estudiada inicialmente por Fourier para estudiar cómo el calor se difundía sobre una placa que ustedes están calentando y aparece la ecuación del calor. Entonces, estas son una de las primera parte de la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, la evolución con respecto al tiempo de la velocidad es igual a la Laplaciano de U, que es la energía que se disipa por viscosidad entre el fluido, el término de transporte, la presión interna, y eventualmente si quieren poner una fuerza externa, pues si es un dato inicial, es un dato del problema, pueden añadir una fuerza externa. Pero eso no es todo, ¿sí? Es necesario en la modelización que se hace de estas ecuaciones considerar una propiedad fundamental del fluido, que es lo que se conoce como la incompresibilidad del fluido, ¿sí? Incompresibilidad del fluido. Yo no sé si les dan un poquito de estas cosas en la carrera de física, supongo que sí. ¿Y esto qué significa? Significa que si ustedes tienen un pequeño volumen de fluido, ¿sí? Que por comodidad lo puedo modelizar de manera cuadrada, y si hay una fuerza que interviene ahí sobre este fluido, digamos que esta fuerza hace que se deforme esto, si estoy haciendo una fuerza aquí, y estoy deformando esta cosa, haciendo una especie de hueco dentro de esta cosa, pues al ser el fluido incompresible, pues la misma cantidad de volumen que estoy aquí deformándolo debe aparecer del otro lado, ¿sí? Es decir, se puede deformar el objeto, o sea, si ustedes parten de un cuadrado lo pueden deformar, pero el volumen no puede cambiar, ¿sí? O sea, no se le puede comprimir. Entonces, en ese sentido es que se habla de la incompresibilidad de fluidos. Ahora, esto es una hipótesis que es muy fuerte, es bastante cómoda en algunos lados, pero los fluidos de la vida diaria por lo general no son incompresibles, ¿sí? O sea, piensen en el aire se comprime muy bien, el agua ya se comprime mucho menos bien y el aceite no se comprime casi para nada. Y es por eso que los tractores pues tienen el aceite que permite hacer los pistones que están con aceite para tener ese tipo de acciones. Entonces esta propiedad de incompresibilidad del fluido se expresa por el hecho que no se puede variar este volumen y matemáticamente, físicamente, esto se expresa como que la divergencia del fluido, la velocidad del fluido debe ser igual a cero. Entonces, al fin y al cabo, ustedes lo que tienen es un sistema de ecuaciones, que voy a reescribir aquí, que es la derivada con respecto a U, es igual a la ecuación de U menos U grad U,
eh, aplicado U menos el gradiente de P, que es la presión, eventualmente una fuerza externa, eso sí, ya depende de cada uno, y la divergencia de U es igual a cero. ¿Sí? Entonces este es el sistema, este es el famoso sistema de las ecuaciones de Navier-Stokes que se estudian ahorita y que es de gran importancia actualmente. ¿Sí? Evidentemente, tal como lo puse aquí, es un poco general, pero es necesario aclarar un poquitín de cosas. Se puede, los puntos aquí, X, eh, pertenecen al espacio físico R3 y el tiempo pertenece a un intervalo 0 más infinito eventualmente, ¿sí? En lo que yo voy a hablar, voy a trabajar esencialmente en R3 entero, ¿sí? Eso no es muy físico que digamos, no es una cosa que es muy física porque todo fluido, o sea, para un ingeniero esto es una aberración matemática, porque para un ingeniero siempre hay un borde, ya sea interno, eh, ya sea externo, pero hay un borde. Eh, para los físicos a veces, muchas veces hay un borde. Si consideran el universo entero, no necesariamente es un borde, pero desde un punto de vista netamente matemático, como yo trabajo, es sobre el espacio entero de R3. Ahora eso es más por una cuestión de herramientas. ¿Sí? Las herramientas que yo utilizo para estudiar este tipo de ecuaciones provienen de lo que se conoce como el análisis armónico, análisis funcional también, y está basado bastante en el uso de la transforma de Fourier. La transforma de Fourier no es algo que se combina bien con conjuntos acotados, ¿sí? A menos que sean conjuntos acotados que son periódicos, que son muy especiales, pero un conjunto que tiene, por ejemplo, algo que es, digamos, que tiene una tubería un poco rara que tiene esta forma, ahí la transforma de Fourier no va a funcionar bien. Entonces, es más por el uso o sea, por las herramientas que se desea aplicar para estudiar este tipo de ecuaciones que se trabaja en R3. Entonces, estas ecuaciones, pues, existen desde hace cierto tiempo y han llamado la atención desde hace unos cuantos años atrás por la siguiente razón, que fueron catalogadas entre los problemas del milenio. Ahora, ¿qué significa esto, los problemas del milenio? Sobre todo, voy a reescribir todo esto aquí. De U es igual a la presión de U menos U grad U. Y les voy a contar la historia esto de los problemas del milenio. P más F. Divergencia de U igual a cero. ¿Sí? Entonces este es el sistema y este es uno de los problemas del milenio. Es un poco pomposo, excepto el milenio, pero ya les voy a explicar cómo va la cosa. Lo que sucedió es que hace poco más de 100 años, en 1900, David Hilbert, que era un matemático alemán, propuso en un congreso internacional aquí en París una lista de 23 problemas, ¿sí? 23 problemas matemáticos que él consideraba que eran los más difíciles de resolver en esa época. O sea, con la perspectiva que ellos tenían en 1900, él consideraba que esos 23 problemas eran los que iban a requerir mayor desafío para los matemáticos. Algunos con conexiones físicas, otros totalmente teóricos y así sucesivamente. Y evidentemente, pues la comunidad matemática empezó a trabajar en esos problemas. Muchos están resueltos, otros están mal planteados y en ese sentido no se puede resolverlos porque al estar mal planteados el problema no hay por dónde atacar su resolución. Y hay otros que todavía están abiertos, ¿sí? Entonces, 100 años después, en el 2000, el Instituto Clay, que es un instituto de matemáticas canadiense, eh, pidió a un grupo de matemáticos generar una lista de 7 problemas. Entonces, en vez de 23, 7 problemas. Y a cada uno de ellos se le atribuyó un premio de 10 a las 6 dólares, ¿sí? O sea, $1.000.000 al que resolviera estos problemas, ¿sí? Ahora, pues los matemáticos del comité científico pues pensaron mucho y entre la lista, los diferentes problemas, pues hay problemas que provienen de la física teórica, hay problemas que provienen de teoría de números,
y entre ellos están estas ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones de Navier-Stokes es un problema del milenio, y en esta pequeña charla les voy a explicar por qué es difícil y cuál es el problema, ¿sí? Porque evidentemente son unas ecuaciones en derivadas parciales y no se trata de buscar una solución a estas ecuaciones, ¿sí? O sea, el problema es un poquito más complicado que eso, ¿sí? En realidad sabemos muy bien construir soluciones de esta ecuación. Les voy a explicar por qué. Y ahora voy a hacer un poco de cosa muy, muy simpática. Entonces, ¿qué significa resolver una ecuación? Voy a escribir en castellano. ¿Qué significa resolver una ecuación? Esto, curiosamente, no es algo que es fijo, ¿sí? O sea, esta noción, este concepto de resolver una ecuación ha cambiado muchísimo en los años, ¿sí? Cuando recién se inventaron el análisis, las derivadas, ese tipo de cosas, en 1600 y algo con Newton y Leibniz, resolver una ecuación consistía en coger una función que verifique la ecuación en derivadas, ¿sí? O sea, para hacerlo simple, si ustedes cogen 3x igual a 1, resolver esta ecuación pues significa encontrar un objeto, tal que si lo reemplazo aquí, pues me da esta cosa, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que si yo pongo x igual a un tercio y lo reemplazo aquí, pues 3 y 3 se me simplifican y queda 1. ¿Sí? Y con eso la gente estaba feliz. Y dicen, he resuelto una ecuación y, y no se ponen más preguntas. El único problema es que desde un punto de vista matemático eso levanta otro tipo de problemas. Porque si uno complica un poquito la cosa, por ejemplo, si yo pongo esto igual a 1, entonces aquí la noción de resolver la ecuación se complica un poquito más porque pues aquí hay dos soluciones. X0 voy a decirlo igual 1, X1 igual menos 1. ¿Sí? Y aquí ustedes se dan claramente cuenta que se ha perdido la unicidad de las soluciones. ¿Sí? Aquí tenemos unicidad, no nos planteamos esa cosa, ¿sí? O sea, simplemente está en nuestra mente que quiero resolver esta ecuación, es fácil, o sea, encuentro uno y se acabó. Y tengo una cosa simpática ahí. Pero no se aprecia el problema de la unicidad. Aquí, cuando x cuadrado igual a 1, aparece una cosa que es mucho más interesante, es que hay una pérdida de unicidad, ¿sí? Todo estudiante sabe que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, pero la humanidad se demora un poquito en darse cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, resolver una ecuación no necesariamente es encontrar la fórmula que va bien, también está relacionada con el estudio de las soluciones que uno puede encontrar ahí detrás. Pero la cosa puede ir una etapa más lejos. Si, por ejemplo, pongo x cuadrado igual a menos 1, y aquí estamos, si me permiten la expresión, fritos, porque todos saben que esta ecuación no tiene solución en L, ¿sí? En lo real esta cosa no funciona. Pero eso no es un problema para los matemáticos, ¿sí? O sea, no es porque un problema está mal planteado que no hay ni problema ni solución. Ahí el objetivo es encontrar un marco teórico, un marco matemático que permita dar sentido a esta cosa, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación que es cuadrática, que quiere ser igual a menos 1, y esto no funciona en los reales. Pues los matemáticos dicen no pasa nada, pasamos los complejos, y aquí sí tenemos varias soluciones, ¿sí? Igual dos soluciones y todo va bien, ¿sí? Son que hay que hacer un salto ideológico, un salto conceptual para dar un sentido correcto a estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, con este pequeño ejemplo que es muy, muy sencillo, esto es matemáticas de colegio, resolver una ecuación no significa siempre encontrar una función explícita que verifique ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, eso no es necesariamente lo que se busca. En realidad, soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes existen, soluciones de Navier-Stokes, existen al menos tres maneras de estudiar las soluciones, ¿sí? Entonces, Ozen, que era un matemático físico sueco, por 1911 y trabajos posteriores, 1921, ya dio un método para encontrar soluciones a estas ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Es un método analítico, analítico
y es lo que nosotros llamamos las soluciones clásicas, ¿sí? Clásicas. Entonces, sabemos cómo construir soluciones para este tipo de ecuaciones, con las herramientas que Rosen disponía hace poco más de un siglo. Esta forma de proceder es algo que se va haciendo por iteración. O sea, uno tiene un proceso constructivo y haciendo tender al infinito, pues se tiene al infinito una solución de las soluciones de Navier-Stokes. Entonces esto puede ser considerado muy interesante, especialmente para gente que hace análisis numérico, pues al fin y al cabo las computadoras hacen un montón de cálculos, pueden ir muy lejos y deciden que se paran hasta cierto nivel y con eso tienen una buena aproximación numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes. Y esto funciona muy bien, pero tiene unos cuantos problemas, estas soluciones clásicas. Y en este mismo orden de ideas, años más tarde, Fujita Kato, que eran dos matemáticos japoneses, en 1964 utilizaron otro método, que es muy parecido a este, pero en general lo generaliza, para obtener lo que se llaman soluciones mild. Las soluciones mild son soluciones que verifican las ecuaciones de Navier-Stokes en un sentido un poco más débil, pero en ambos casos hay problemas. En ambos casos hay problemas y es importante que se enteren qué tipo de problemas hay con estos dos métodos de construcción. Y aquí lo que sucede es, voy a hacer un pequeño dibujito aquí, lo que sucede es que hay una dicotomía entre el tiempo de existencia y el tamaño de los datos iniciales, ¿sí? Entonces, si aquí es el tiempo de existencia y aquí es el tamaño de los datos iniciales, sub 0, eventualmente, ¿sí? Entonces, lo que se observa es que hay una dicotomía entre el tamaño de los datos iniciales y el tiempo de existencia. Dicho de otra manera, ustedes que son físicos, hay una especie de principio de incertidumbre en donde el tiempo de existencia de las soluciones que se obtienen con este método, si las soluciones son muy grandes, el tiempo va a ser chiquito. Y si las soluciones son muy chiquititas, entonces el tiempo puede ser, la existencia de soluciones puede ser más grande, ¿sí? Entonces, pero esto es algo que es metodológico, ¿sí? Entonces, una vez más, pueden decir algo aquí, o pueden decir algo aquí, pueden construir soluciones en cualquiera de estas dos posibilidades, pero lo que es absolutamente fantástico es que aquí no se sabe absolutamente nada, ¿sí? Entonces la idea es la siguiente, o sea, desde un punto de vista más metafórico. Si ustedes cogen, por ejemplo, una represa, que es su dato inicial, y rompen la represa y dejan que el agua empiece a fluir, si la velocidad inicial del agua con la que se rompió la represa no es muy alta, estamos en esta configuración de aquí, entonces ustedes van a poder construir por estos métodos soluciones hasta un cierto tiempo t que puede ser bastante largo. ¿Sí? Si la velocidad en cambio en la cual se rompió la represa es muy alta, estos métodos van a decir que existen soluciones que son únicas, pero en cambio el tiempo de existencia va a ser muy pequeñito. Evidentemente, cuando ustedes observan eso en la vida real, si la velocidad es grande, el fluido a un tiempo pequeño no se congela, ¿sí? O sea, la cosa no deja de fluir, ¿sí? Entonces, esto es algo que es netamente metodológico, ¿sí? Esta cosa es el método que se está utilizando que no permite ir más allá, ¿sí? Son las herramientas matemáticas que estamos utilizando que no permiten decir lo que sucede aquí, ¿sí? Con estos dos métodos no sabemos decir qué es lo que sucede por aquí. Pero por suerte hay otros métodos, ¿sí? Entonces, es lo que voy a contar ahora, que es algo un poquito diferente. Y aquí vienen las ideas geniales de Jean Leray, Leray, un matemático francés, que en 1934 construyó otro tipo de soluciones que son las soluciones débiles. ¿Sí? Y estas soluciones débiles
Son débiles porque las derivadas deben ser tomadas en el sentido de las distribuciones o sentido débil, aunque en 34 todavía no existían distribuciones, pero él ya bueno, tenía la noción a la mano de derivadas débiles y obtiene soluciones que son globales en tiempo, y esto es importante, globales en tiempo, ¿sí? Entonces, independiente de del tamaño del dato inicial, ¿sí? Ups, fue un poquito el dibujito. Vamos ahí. Entonces, este es el tiempo de existencia. Ustedes parten de un dato inicial muy grande, ¿sí? Una velocidad inicial muy grande, y la red da un proceso constructivo que permite obtener una solución global en tiempo, ¿sí? El único pequeño problemita del OE es que las soluciones no son únicas y hay una pérdida de unicidad, ¿sí? De la misma manera que cuando hicimos el pequeño ejemplo x cuadrado, donde hay dos soluciones, pues aquí hay muchas soluciones, ¿sí? Y esta pérdida de unicidad es el precio a pagar, ¿sí? O sea, pérdida de unicidad, eh, al considerar soluciones que son globales, ¿sí? Entonces, el precio a pagar para considerar globalidad en tiempo, escribamos un segundito, globalidad en tiempo más datos iniciales grandes, pues esto implica, por el momento, pérdida de unicidad. Unicidad. Entonces, como les decía hace un rato, o sea, los otros métodos matemáticos permiten construir soluciones que son únicas, pero si el dato inicial es grande, únicamente en tiempo pequeño. Este método permite obtener soluciones que son globales en tiempo, con datos iniciales muy grandes si necesario, o sea, no, eso no es problema, pero por el proceso, por la manera en que se construyen estas soluciones, a la final hay una pérdida de unicidad. Y esto evidentemente es algo que también está relacionado con la metodología, ¿sí? No es algo que es intrínseco a las ecuaciones, o al menos no lo sabemos, ¿sí? Entonces, el verdadero problema del milenio es, entonces aquí voy a escribir, problema del milenio es a partir de datos iniciales grandes, obtener soluciones únicas globales, ¿sí? Hay otras variantes que dicen, o sea, si toman un dato inicial pequeño, ver si hay explosión en tiempo finito, o sea, que son las contrapuestas, ¿sí? De alguna manera. Y este es el verdadero problema. Entonces, y lo que es interesante de este problema es que desde el punto de vista conceptual, matemático, hace que las técnicas que tenemos ahorita, son básicamente las tres que he enunciado, o sea, la manera de construir soluciones de Ozen, la manera de construir soluciones de Fujita y la forma en que lo reconstruye sus soluciones, son todas herramientas, se basan en cierto tipo de herramientas matemáticas, y esas herramientas logran hacer bastante, pues nos dan una solución, pero la manera en que se las utiliza conceptualmente genera problemas. Entonces, ¿por qué estas ecuaciones son importantes para las matemáticas y para las otras ciencias en general? Porque se espera que al resolver este problema se tengan que desarrollar otro tipo de herramientas, ¿sí? Herramientas novedosas, técnicas novedosas, no van a ser las técnicas usuales que van, porque hay mucha gente que ha trabajado en esto y se ha hecho casi de todo. Entonces se van a tener que crear nuevas herramientas para poder resolver este problema. Y es el hecho de desarrollar estas nuevas herramientas que hace que, o en todo caso, se espera que eso tenga un impacto muy grande eh, en las otras ramas de las matemáticas, ¿sí? O sea, en todo lo que sea ecuaciones integrales parciales
inclusive en análisis y ese tipo de cosas, pues se espera que estas nuevas herramientas tengan consecuencias importantes detrás de todo esto. Y entonces, básicamente, esa es la idea detrás de estas ecuaciones de Navier-Stokes. Como decía, voy a borrar un poquito todo esto. Como decía, sabemos construir soluciones, ese no es el problema. El problema es la unicidad, ¿sí? Entonces voy a volver a escribir las ecuaciones, para que las tengan aquí un poco claras. Y se ha intentado casi de todo en estas ecuaciones. U menos P más F, divergencia de U igual a 0. Entonces, porque estamos trabajando con Navier-Stokes incompresible. Aquí tenemos esto. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Okay? Ahora, se ha intentado de todo y lo que se hace ahora es, tratamos, o sea, a nivel de investigación actual, ¿sí? O sea, lo que es la investigación candente de esto, es sabemos construir soluciones, es decir, tenemos soluciones, eso ya sabemos, y lo que se hace ahorita es añadir un poquito de hipótesis, diversas hipótesis, ¿sí? Se añaden ciertas hipótesis para ver si estas hipótesis adicionales, nos permiten deducir regularidad, y una vez que se tiene regularidad, es decir, que las soluciones que ustedes encuentran aquí son un poquito más suaves de lo normal, esto va a implicar la unicidad, ¿sí? Entonces esto es algo que es realmente de actualidad. O sea, hoy me llegó por ahí un artículo de unos colegas que trabajan en esto. Hace 2 semanas también tuve que hacer de referir un artículo sobre otro tipo de hipótesis diferentes para obtener regularidad y así sucesivamente, ¿sí? Esto es de verdad algo que la gente trabaja muchísimo actualmente. Es un campo de investigación muy activo y hay diferentes tipos de hipótesis adicionales, ¿sí? O sea, hay gente que trabaja en un pequeño subconjunto y aquí impone cierto tipo de condiciones a la función U, ¿sí? Hay gente que en cambio el tipo de condiciones depende de muchísimas cosas y con eso la gente deduce regularidad. La gente que trabaja a veces con pequeñas vecindades de puntos y en cada una de estas vecindades de puntos se exige cierto tipo de comportamiento diferente al de aquí, se obtiene regularidad y así sucesivamente, ¿sí? O sea, hay muchísimos trabajos que están alrededor de esto para obtener regularidad. Eh, y también, por el otro lado, cuando hay explosión, ¿sí? O sea, cuando hay pérdida de regularidad, ¿sí? Hay otro tipo de trabajo, pérdida de regularidad. Es decir, bajo otras hipótesis diferentes, tengo un poco de color, ¿sí? Otras hipótesis diferentes, obtener la pérdida de regularidad. Evidentemente, estos dos conjuntos de hipótesis no son compatibles porque si se tiene lo uno, se tiene regularidad, si se tiene lo otro, se tiene explosión. Y se trata de ver ese tipo de cosas. El único pequeño problema en todo esto es que estamos actualmente en la incapacidad de decir si estas hipótesis adicionales, qué tan verídicas son, ¿sí? O sea, si supongo esto, entonces tengo regularidad. Si supongo este otro, entonces tengo pérdida de regularidad. Pero actualmente no hay ninguna razón válida para que una solución, cualquiera de las ecuaciones de Navier-Stokes, en cierto sentido débil, por ejemplo, que es lo que más se trabaja, verifiquen esas hipótesis adicionales. Entonces, en ese sentido, son hipótesis que son de verdad adicionales. O sea, es algo que estamos diciendo, si por si acaso resulta que verifica esto, todo chévere. Pero no hay ninguna razón, no hay ningún motivo que una solución cualquiera verifique eso. Entonces eso también es otro tipo de problemáticas que están detrás de esto y pues la gente estamos trabajando ahí con algunos estudiantes de postdoctorado para tratar de estudiar este tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces eso es básicamente por donde va la investigación actual de las ecuaciones de Navier-Stokes. Y ahora voy a pasar a otro temita que tal vez a ustedes les parece más interesante, que es el siguiente,
Me permito borrar todo esto. Eh, eh, que es el siguiente, que tiene que ver con los agujeros negros, ¿sí? Agujeros negros. Es algo netamente físico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estos agujeros negros? Resulta, bueno, yo no soy físico, ustedes me perdonarán si digo cosas que no son tan verdaderas desde un punto de vista puramente físico, pero resulta que si ustedes ven un agujero negro, que no tiene por qué tener esta forma, hay lo que se llama el límite cercano al agujero negro, que es una especie de sector. Voy a hacerlo más bonito, espérense un ratito. Una especie de sector que están bastante cerca del agujero negro. Evidentemente, si están adentro del agujero negro, no ven nada. Si están suficientemente lejos del agujero negro, la vida todavía es simpática. Pero hay un momento en donde, tiene un nombre, esto no recuerdo el nombre físico de esta cosa, cuando están suficientemente cerca del agujero negro, resulta que aquí las imágenes y las observaciones que la gente tiene de este tipo de situaciones, pues los planetas que están aquí, las nebulosas, o sea, los diferentes objetos cósmicos que están por aquí, se comportan como un fluido, ¿sí? O sea, aquí hay un comportamiento que es de tipo fluido de estos objetos, ¿sí? Y eso se puede ver si ven imágenes en internet. O sea, en esta zona de aquí, los planetas, los diferentes objetos que están ahí, hay un comportamiento de tipo fluido, ¿sí? Un comportamiento de tipo fluido. Y esto hace que para los físicos sea interesante comprender qué sucede aquí, ¿sí? Cerca del agujero negro. Y hay estudios al respecto de eso. Y en realidad lo que se hace es, si este agujero negro que está así redondito lo abro, o sea, y luego como un horizonte de eventos, y si ustedes cogen una luz, una onda, o sea, un rayo de luz viajero que va entrando a esto, ¿sí? Evidentemente aquí no van a ver nada porque ya es agujero negro y la luz no puede volver a salir de ahí. Pero si ustedes se acercan lo suficiente, las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, evidentemente estoy escribiendo mal, las ecuaciones de ecuaciones de Einstein, eh, en cierta forma, en cierto límite, cerca de la frontera con el agujero negro, aquí van a ser iguales a las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, aquí hay algo que es interesante porque las ecuaciones, hay una deducción física de las ecuaciones de Navier-Stokes cerca de este límite, cuando los rayos de luz o cuando los objetos están lo suficientemente cerca del agujero negro, en donde hay una relación muy interesante entre las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Y lo que es muy interesante de esto es que es un equipo de físicos que trabajó en esto y que tiene una deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes con respecto a las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Porque aquí está un espacio-tiempo, tienen ecuaciones de la relatividad general, que son verificadas, que son las ecuaciones de Einstein, y cuando hacen un cierto tipo de acercamiento y un modelo físico para acercarse al horizonte de eventos, curiosamente aparecen las ecuaciones de Navier-Stokes. Lo que es muy interesante es que esta deducción que se ha hecho aquí, en algunos artículos lo hacen de una manera que matemáticamente no es absolutamente rigurosa, y que desde un punto de vista matemático no físico, pues da para estudiar, ¿sí? Entonces, eso es un campo de aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes en la física además de agujeros negros. Otro campo de aplicación de la física, o sea, de las ecuaciones de Navier-Stokes, perdón, en la física, voy a borrar todo esto, está dado con las ecuaciones de la magneto-hidrodinámica. Sí, en eso yo he trabajado un poquito. Voy a escribir esto en negro. Magneto, hidrodinámica. Ahora, ¿qué significa esto? Resulta que cuando ustedes tienen
una estrella muy cargada que explota. Bueno, una vez más, me perdonarán, no soy físicos, pero hay como que un estallido de materia, ¿sí? Cuando explota, hay estallido de materia en estas cositas. Y este estallido de materia hay mucho plasma aquí adentro, ¿sí? O sea, cuando explota es una explosión de materia con una carga electromagnética muy, muy fuerte. Entonces ahí viene toda la parte física y observación de todo este tipo de cosas. Y la deducción de estas ecuaciones de la magnetohidrodinámica le valió el premio Nobel a la persona que las estudió y las descubrió. Y estas ecuaciones de la magnetohidrodinámica en realidad no son más que las ecuaciones de Navier-Stokes, a las cuales se les añade una ecuación que explica un poco lo que sucede con el campo magnético, ¿sí? Entonces, son muy parecidos. Si ustedes cogen las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, que las llamo MHD, y Navier-Stokes son muy parecidas. ¿Sí? Se les puede tratar de manera muy similar. No son totalmente las mismas, evidentemente, pero eh, desde un punto de vista matemático se les puede tratar de manera muy, muy, muy similar y eh, hay artículos, hay gente que trabaja también en este tipo de problemas porque proviene de la modelización física de explosión y del comportamiento aquí de los fluidos con respecto o que están bajo la influencia de una carga magnética muy fuerte, ¿sí? Entonces, esto también es una cosa que los físicos, los matemáticos están estudiando actualmente. Eh, Inclusive hay físicos, ahorita que recuerdo, que trabajan con datos experimentales sobre se llama el viento magnético. Y ahí pues hay toda una modelización utilizando herramientas de la mecánica de fluidos para comprender qué sucede con todo ese tipo de cosas. Y pues eso es básicamente lo que quería hablar al respecto. Voy a parar de compartir mi pantalla y creo que podemos pasar a una pequeña ronda de preguntas si desean. Muchas gracias, Diego. Bueno, creo que estuve leyendo uno de los comentarios de mis compañeros y bueno, les parecía muy, muy interesante esto de la charla. Igualmente, esta relación que había entre las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de Einstein, creo que, bueno, para mí también fue nuevo. Entonces, muchas gracias por digamos, ese nuevo insight hacia las ecuaciones. Bueno, ahorita, si es que tienen preguntas, ya como les habíamos comentado, pueden ir dejándolas por el chat. Pero mientras tanto teníamos igual unas preguntas preparadas que le voy Ujú. a ir haciendo. Ya, bueno, había mencionado un poco sobre los métodos para encontrar soluciones de Navier-Stokes, ¿no? Una de las preguntas que teníamos era qué métodos computacionales se pueden utilizar para simular estas soluciones. Tal vez no sé si tiene un poco más de detalles en ese aspecto. Hay métodos, hay muchos métodos, y yo lastimosamente no hago análisis numérico, pero hay algoritmos que existen, o sea, la aproximación es de Faedo-Galerkin, es un tipo de aproximación que permite calcular eso y que se empata bien con la computación, ¿sí? O sea, porque hay algoritmos que también son muy simpáticos desde un punto de vista matemático, pero que no se empatan bien con la computadora. Este método de Galerkin de elementos finitos y cosas de esas permite tener un buen equilibrio entre la aproximación matemática y los programas algorítmicos que se pueden enchufar en una computadora. En mi caso particular, lastimosamente, no hago computación. Mi trabajo es papel y lápiz, entonces más de eso no les podría contar. Pero existe, o sea, hay una amplia literatura al respecto que se puede consultar. Ok, muchas gracias. Y bueno, también un poco relacionado a esto, tal vez qué ventaja o desventaja se puede tener con el trabajo que realizaría usted de manera analítica y este trabajo que se hace computacionalmente. ¿Hay alguna cosa específica que, digamos, le dé la ventaja a uno de los métodos? No, yo diría que son, o sea, depende. Depende qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los objetivos. ¿Sí? O sea, cuando alguien trabaja de un punto netamente teórico, la parte computacional puede servir para tener una intuición de por dónde va la cosa. ¿Sí? Entonces, a veces si el trabajo computacional es suficientemente fino, eso pues permite tener una idea de por dónde van las cosas o tener una pequeña percepción de cómo serían la situación. ¿Sí? Hay estudios recientes que
predicen la pérdida de unicidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. El único problema es que cuando ustedes ponen algo dentro de una computadora, fatalmente están truncando el problema, porque la computadora solo puede hacer un número finito de cálculos. Entonces el problema deja de facto de ser el mismo. ¿Sí? Ustedes truncan un poquito, cuando ustedes meten a la computadora ya no es lo mismo. Entonces, esa intuición a veces puede servir, pero también puede no ser la buena. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Eso es como la parte computacional ayuda a la parte teórica. Por otro lado, si la parte teórica ya resuelve el problema, ¿eso qué significa? Significa que los que hacen los cálculos pueden con tranquilidad, con serenidad, hacer los cálculos. ¿Sí? Porque si no hay existencia, pues ustedes de gana están haciendo cálculos o cómputos durísimos cuando ni siquiera saben qué les va a resultar, o sea, no saben qué les va a dar el algoritmo como respuesta al final. ¿Sí? Pero en cambio, si tienen existencia, si saben que es única, entonces ahí aparecen sus aproximaciones y dicen, ya, o sea, esto se aproxima tanto a la única solución y con eso basta. Entonces hay un diálogo interesante entre esas dos cosas. Y ahí pues es la comunidad que está trabajando al respecto. Ok, muchas gracias. Eh, a ver, otra pregunta, este ya es un poco menos relacionado a los métodos. Leí que había otro tipo de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Euler. Entonces, no Sí, sé sí. si nos puede comentar un poco la similaridad o diferencia que tienen con las de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Euler y de Navier-Stokes son muy similares, pero las de Euler son terriblemente más complicadas que las de Navier-Stokes. Son tan complicadas que el comité que se estaba estudiando eso dijo de plano, esas no, para el problema milenio porque son demasiado complicadas. Y la diferencia está en el laplaciano. Cogen las ecuaciones de Navier-Stokes, esas que escribí hace un rato, quitan el laplaciano de U y ahí tienen las ecuaciones de Euler. O sea, es un término que hace toda la diferencia. Pero ese término es un término simpático que suaviza un poco la solución de las cosas. Si ustedes quitan eso, tienen las ecuaciones de Euler, que son los fluidos perfectos, y ahí sí, pues es la jungla absoluta, o sea, la gente no comprende nada. Ahí estamos bien, bien, bien perdidos. Entonces, se tiene esperanza de que con las ecuaciones de Navier-Stokes se pueda tener un cierto tipo de solución, pero con el resto no, Euler no se sabe todavía qué pasa. ¿Sí? Ya veo. Y no habría tal vez la posibilidad de que teniendo más información sobre las ecuaciones de Navier-Stokes ya se pueda atacar un poco el problema de las ecuaciones de Euler o simplemente no se tiene idea. No creo, porque son ecuaciones que son bastante diferentes las unas de las otras. Ya, ya. Ok, gracias. A ver. Bueno, esta otra pregunta. ¿Las ecuaciones de Navier-Stokes se han utilizado tal vez para modelar el clima en alguna ocasión? Sí, claro, totalmente. Las ecuaciones de Navier-Stokes sirven para modelar el clima. Y variantes, o sea, esta es una de las ecuaciones de la mecánica de fluidos, tal vez la más importante matemáticamente, pero hay muchísimas otras ecuaciones de la mecánica de fluidos que son submodelos de Navier-Stokes, ¿sí? Que se utilizan para modelizar el clima, modelizar los vientos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Ah, ok. Y bueno, entonces relacionado a esto, eh, debido a que el sistema de Lorentz, que es un sistema caótico, también bueno, se planteó para modelar de cierta manera el clima, ¿habría alguna relación entre entre estos dos, bueno, sistema de ecuaciones y el otro sistema de ecuaciones de Navier-Stokes o simplemente no tiene nada ahí que ver? Eh, no creo que estén muy relacionados, porque una cosa es ver las ecuaciones, o sea, puede haber relación desde el punto de vista de sistemas dinámicos, o sea, ver una ecuación, qué tipo de sistema dinámico se genera, pero el análisis que se hace detrás de eso matemático no es el mismo. Sí, o sea, también se puede estudiar eso desde el punto de vista de sistemas dinámicos, pero no es el mismo tipo de análisis que se está haciendo aquí. Están relacionados, pero o sea, es como decirlo que es también un objeto, un mismo objeto, pero de dos puntos de vista diferentes. No, ok, gracias, sí, porque bueno, si es que había esta relación, me preguntaba si es que tal vez había, bueno, si es que resolver un problema da insight sobre el otro, ¿no? Eh, Buena pregunta, o sea, no lo sé, no lo sabría decir. Ok, gracias. Bueno, en este momento están llegando otras preguntas y bueno, quería darle paso a mi compañero José para que las realice. Por mi parte, le agradezco por la charla y bueno, por la primera ronda de preguntas que nos ayudó a responder. Eso, muchas Ya pues, Ya.
Bueno, llegaron algunas preguntas del chat, así que procederé a leerlas. Ujú. Dice, buenas tardes, sobre los agujeros negros, ¿cuáles son los problemas que no permiten entender las ecuaciones en coordenadas de Kruskal? Kruskal. A ver, ¿cuáles son los problemas? El problema es el siguiente. Eh, Tiene límite de eventos y un problema es acercarse a ese límite de eventos con una buena métrica que haga que las cosas se tuerzan de manera simpática. Esa es una primera cosa. Ahí aparece todo un cierto cambio de variables. Se trabaja un espacio antes de CITER 5 para empezar. Hay todo un cambio de coordenadas que son estas que se indican que permiten tener ese tipo de cosas. El único pequeño problema es que cuando se hace ese tipo de situaciones, pues los cálculos empiezan a ser bastante horribles lo que sucede es que los físicos hacen una aproximación, es decir, dicen, vamos a ver cuáles son los términos más importantes, nos paramos al término enésimo y, oh milagro, las ecuaciones que se obtuvieron son exactamente las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora, eso es bien bonito, pero desde un punto de vista matemático teórico eso no es suficiente, ¿sí? O sea, no es porque los cuatro primeros términos son los mismos que todo el resto de las ecuaciones son las mismas. Entonces ahí es un problema al tener ese tipo de cosas, ¿sí? Ya, la otra pregunta dice, buenas tardes, ¿qué término de la ecuación de Navier-Stokes representa la turbulencia de un fluido? ¿Y qué tal problemático? Importante es analizarlo. Ahora, no es ninguno de los términos que representa la turbulencia. O sea, el gran problema es que eh, la turbulencia es algo que está mal definido matemáticamente. No es algo que comprendemos correctamente qué sucede. Se han propuesto diversos modelos para estudiar la turbulencia y resulta que todos están mal, matemáticamente hablando. Entonces no se puede decir que es un término que genera la turbulencia, ¿sí? O sea, son las ecuaciones en sí al tratar de ver qué es lo que sucede, pues hay problemas. Pero evidentemente el término más complicado es el término de transporte U grad U, ¿sí? Porque ese término, al ser un término no lineal, cuando se lo pasa todo al nivel de Fourier, que es donde se trata de un poco de estudiar qué sucede con la turbulencia, pues ese término hace que las frecuencias se mezclen, ¿sí? Eh, Cuando no hay turbulencia, las frecuencias están un poco separadas, pero ese término es el que mezcla las cosas esas, ¿sí? Entonces, al mezclar esas frecuencias, pues no se ve nada y no se comprende nada. Eso es un problema durísimo que nadie comprende. Y todos los módulos están mal. Es bastante problemático eso. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿se puede estudiar las ecuaciones de Navier-Stokes o una versión de ellas en cuatro dimensiones? Se puede estudiarlas en dos dimensiones, se las puede estudiar en tres dimensiones, y se las puede estudiar en cuatro dimensiones y más allá. Sino que hay otro tipo de problemas que aparecen. En dos dimensiones es mucho más fácil y el problema no es en dos dimensiones, porque ahí hay cierto tipo de herramientas que funcionan muy bien. El problema de verdad es la dimensión 3 y en dimensión 4, curiosamente, también hay cosas que se simplifican. El problema de verdad matemáticamente duro es la dimensión 3. Por el momento esas son todas las preguntas Eso es que todo. se encuentran. Bueno, pues espero haber podido responder rápidamente a ellas. Ok, muchas gracias. Parece que había una pregunta más, no estoy seguro. Ah, sí, parece que sí hay otra pregunta. Voy a leer la Bueno, que está en el chat. Bueno, hay dos, de hecho. Se podría, bueno, nos está preguntando Viviana, ¿se podría hablar de predicciones sobre la turbulencia y qué tan riguroso puede llegar a ser esto o simplemente nada? es un poco complicado eso. O sea, los modelos más complicados que utilizan supercomputadoras para generar la turbulencia pueden explicar eso a 2, 3 días máximo, hablando de meteorología. O sea, intentar de adivinar qué tiempo hace en una semana es imposible ahorita. Eh, la turbulencia se puede explicar un poco, pero predecirla o medir qué tan turbulento es un fluido es algo que es bastante complicado de hacer. O sea, no, las bases matemáticas están verdes todavía para eso. O sea, no, eh, hace unos 4 años justamente fue el tema de tesis de uno de mis alumnos de tesis doctoral y la conclusión fue que
matemáticamente estamos verdes de ahí. O sea, no estamos en capacidad de explicar grandes cosas en cuanto a la turbulencia. Hay modelos, pero lastimosamente los modelos no son los adecuados para comprender lo que sucede con la turbulencia. Ok, muchas gracias. Vivi, no sé si tienes tal vez otra pregunta, podrías también desmutearte y hablar o encender tu cámara. Pero bueno, eso. Si es que no tienes pregunta, tal vez le daría el... A ver, ahí, te doy paso. Yo tengo Sí. una pregunta, una duda más que todo. O sea, ¿a qué se hace referencia cuando se dice que U sub 0 las condiciones iniciales pueden ser pequeñas o grandes? O sea, pequeño o grande, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Un subcero debe vivir en algún espacio funcional. ¿Sí? L2, que es el espacio de energía, por decir algo, o puede vivir un espacio de Sobolev, un espacio más exótico, lo que quiera. Y se pide que la norma de esa función, U sub 0, sea pequeña, más pequeña que un epsilon. ¿Sí? Es en ese sentido que se habla de datos iniciales pequeños o datos iniciales grandes. Listo. Y sobre las primeras soluciones que se nombraba, o sea, se refiere a que esas soluciones cuando evolucionan en el tiempo y ya no son soluciones. ¿A eso se hace No, no, referencia? no, no. Significa que el algoritmo, el método, no permite ir más allá. Es algo que es metodológico, no es conceptual, sino que el algoritmo se basa en cierto tipo de herramientas y esas herramientas, o controles más bien, esos controles se pierden más allá de cierto tiempo. O sea, no se puede prolongar el tiempo de existencia. ¿Sí? O sea, es algo que si yo controlo algo en un tiempo pequeñito, puedo controlar, puedo hacer, obtener una solución. Eh, pero ese control que lo hago de poco a poco, llega un momento donde se pierde ese control, entonces no puedo volver a iterar mi proceso constructivo. Entonces, al perder el control que me permite construir las soluciones, pues no puedo prolongar el tiempo de existencia. Ok, y una última pregunta. Con respecto a las soluciones que se han obtenido, las que se pretenden obtener, o sea, ¿se esperaría que todas ellas muestren un comportamiento caótico cuando evolucionan en el tiempo o es ese caos el que se pretende evitar? El caos no es el problema, o sea, puede ser caótico, pero lo que se busca es la unicidad en realidad, ¿sí? O sea, es lo que se está buscando ahorita. Evidentemente, con lo caótico las cosas sugerirían que no hay unicidad, pero no tenemos las herramientas adecuadas para comprender qué pasa por ahí. O sea, por eso es un problema complicado, o sea, por eso es el problema del $1.000.000. Listo, profe, gracias. Ok, gracias, Bueno, Andrés. Bueno, Jefferson tiene una última pregunta. Creo que bueno, le doy paso a Jefferson para preguntar. Si es que quieres ya abrir pues, el micrófono, si no, pues manda la pregunta por el chat, por favor. pero más rapidito que me estoy quedando sin batería. Ay, sí, Sí, con disculpe. esa ya, con Nada esa más, pregunta cerramos. Ahí está, ahí está. nada más preguntarle si podría citar algún ejemplo en el que una ecuación diferencial pierda la unicidad en el camino, como tal vez pasa en el caso de que no tenga unicidad. Las ecuaciones de Navier-Stokes pues, al principio eh, tienen Ah, unicidad con un método, pero Sí, después sí, 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 ese método sí no. hay ejemplos de eso en EDOS hay ejemplos de eso. Ahorita no podría decir exactamente la EDO Y igual a 3X prima, pero hay ejemplos en EDOS donde se tiene pérdida de unicidad. O sea, empieza un poquito y justamente, bueno, es la teoría de sistemas dinámicos, entonces empieza y de repente se parte y o sea, hay una cascada de soluciones que aparece por ahí. Hay ejemplos de eso, sí. Donde realmente es la ecuación que hace que se tenga pérdida de unicidad. Aquí es el método, y hay que distinguir eso, es el método que hace que no sepamos si hay unicidad o no. ¿Sí? Es diferente. Esto es algo metodológico, no es conceptual. Pero hay ejemplos donde conceptual, o sea, donde intrínsecamente hay pérdida de unicidad. Ok, muchas gracias, Diego. Creo que con eso ahora sí podemos cerrar. Ya De nuevo, pues, le agradecemos por el tiempo y por la gran charla que nos brindó y por las dudas que nos ayudó a resolver. Igualmente quisiera agradecerle a las personas a través de aquí de la reunión en Webex y en Facebook Live.
Y bueno, con eso les deseo una buena tarde a todos y cerramos la transmisión. Muchas gracias. Chévere, gracias. Saludos. Cuídense por allá. Hasta luego. Chao, chao. Luego digo muchas gracias por Hasta luego, Chao. gracias. Sobre usted, Chao, quédese chao.